¿A qué vamos con una nueva historia? Estoy seguro de que les va a encantar. El autor se llama Yurubu y lo podrán ver en fanficción. Como se podrán imaginar, la historia tiene como relaciones principales las de Belle con Ryu y Aiz. Sin nada más que decir, renuncia de derechos. Ninguna de las imágenes personajes usados son de mi pertenencia, yo solo doy dueño del propio vídeo. Ahora vamos con la historia. La esencia de un héroe. Capítulo 1. Encrucijada del destino, Adungeon Idea y Omotomeru no Uama Chigate Irlayouka Fanfic 44 minutos. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Danmachi. Los pensamientos se escriben con comillas simples, y el diálogo se escribe con comillas dobles. Vivir en un pueblo agrícola significaba que no había mucho que hacer. El pueblo estaba situado en las montañas, lo que significaba que estaba bastante aislado del resto del mundo. De vez en cuando, algún mercader pasaba por allí y vendía algunas de sus mercancías, y hablaban sobre relatos de sus viajes u otra información sobre lo que ocurría en el mundo. Aparte de esas visitas poco frecuentes, la vida cotidiana en una aldea agrícola era aburrida. Durante el día, el abuelo de Belle trabajaba en las granjas, mientras que Belle no tenía mucho que hacer. En un pequeño pueblo agrícola como este, no había realmente ninguna forma adecuada de escolarización. En general, la escolarización o cualquier educación adecuada se limitaba a potencias mundiales como Horario o Altena. Gran parte del resto del mundo vivía la vida de una manera similar a la aldea de Belle. A la mayoría de los niños solo se les enseñaba lo básico, que incluía leer, escribir y hablar koine, la lengua común hablada en todo el mundo, y matemáticas básicas. Después, se les enseñaba a hacer su trabajo, que incluía tareas mundanas como cultivar la tierra, cortar leña o cazar animales. En esta vida mundana y cotidiana, la única alegría de Belle eran los cuentos de hadas que su abuelo le leía por las noches. Eran historias que contenían héroes de un mundo ya desaparecido y sus heroicas hazañas. Fiona, la diosa de la raza Payum; Zeldía, la reina de los elfos; Ebelda, la emperatriz de las amazonas. Esos eran algunos de los ejemplos de los héroes anteriores a la era de los dioses, y a Belle le habían encantado las historias de cada uno de ellos. Belle se encontraba en ese momento vagando por las afueras del pueblo. Había estado esperando a que su abuelo terminara su trabajo en las granjas, y mientras tanto no estaba haciendo nada, pero entonces tuvo una idea repentina para pasar el tiempo. Cogió un palo cercano de un árbol caído y empezó a dibujar las caras de los héroes sobre los que había leído, o el aspecto que creía que tenían, ya que su abuelo hilaba su propia versión de los cuentos de hadas. Lo hizo durante unos minutos antes de suspirar y levantar la cabeza para ver que el sol se estaba poniendo. Arrojó el bastón a un lado y emprendió el camino de vuelta a casa, donde le esperaba su abuelo. De repente, sintió una mirada en la nuca y, cuando se volvió, vio a una mujer de pelo plateado que llevaba un vestido oscuro de aspecto gótico. Estaba claro que no era del pueblo, dada su vestimenta, y que en general todos se conocían en esta pequeña aldea. Interrogación de cierre. Le sorprendió la repentina aparición, pero al momento siguiente, la desconocida le hizo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Belle se sintió confuso ante el desconocido que le preguntó su nombre, pero respondió de todos modos. Belle. Mi nombre es Belle. Le puso la mano en la mejilla y luego le abrazó con fuerza. Belle sintió nostalgia, a pesar de no haberla conocido nunca. Aunque no había lágrimas visibles, Belle pensó que parecía que estaba llorando. Por esa sencilla razón, le devolvió el abrazo a pesar de no saber nada de ella. Por alguna razón, Belle comenzó a llorar mientras era abrazado por esa mujer desconocida. Belle, vamos a casa. Tomando su pequeña mano suavemente, Alfia comenzó a caminar hacia la casa de Belle. Ella había visto al abuelo de Belle, Zeus, un poco antes y estaba enojada incluso por la presencia de él, pero sabía que si Zeus estaba cerca, eso significaba que el hijo de Metería también estaría cerca. Se presentó al chico mientras caminaban. Me llamo Alfia. Soy tu tía. ¿Mi tía? A Belle le brillaron los ojos. No sabía que tuviera otros parientes vivos aparte de su abuelo. Aunque vivía con su abuelo, llevaba una vida relativamente solitaria. Finalmente estaban frente a la casa de Belle, y entraron.
Lo primero en lo que se fijó Belle no fue en su abuelo, sino en el gigantesco hombre de pelo castaño sentado frente a él. Su abrumadora estatura hacía que, si se ponía de pie, su cabeza casi pudiera tocar el techo de su casa. Belle se quedó boquiabierto al ver a la persona más grande que había visto en su vida. Ah, Belle. Y veo que también has conocido a Alfia. TCH. ¿Por qué estás tan enfadado conmigo? El mero sonido de usted me hace molesto. Deja de hablar. Mientras Alfia chasqueaba la lengua ante el dios pervertido, Belle seguía mirando fijamente al gigante. Así que es el hijo de ese partidario. Definitivamente tiene sus ojos, Zald pensó. El hombre corpulento se presentó a Belle. Soy Zald. Tu abuelo y yo hemos sido conocidos en el pasado. Parecía no querer ser asociado con su abuelo. Tú también, Zald. Pensé que al menos mis hijos serían más amables conmigo. ¿Eh? ¿Sus hijos? ¿Significaba eso que Zald era también uno de sus parientes? ¿Eres mi tío? Igual que Alfia es mi tía. Mirando sus ojos esperanzados, los ojos de Zald se suavizaron un poco. Volvió los ojos hacia Zeus haciéndole una pregunta silenciosa. Zeus negó con la cabeza. No, bueno, eso es algo diferente. Me llamo Zald, pero puedes llamarme tío Zald si quieres. ¿En serio? Los ojos de Belle brillaban aún más de felicidad. Se volvió hacia Alfia. ¿Significa eso que debo llamarte tía? Al momento siguiente, Belle sintió una ráfaga de intención asesina proveniente de Alfia. Comenzó a sudar violentamente. Belle. Sí, tía. Su estado de ánimo empeoró aún más. Llámame madrastra Alfia a partir de ahora. No permitiré que me llames de otra manera. Aunque no tenía los ojos abiertos, Belle tuvo la sensación de que le miraba fijamente. Llámame madrastra Alfia. Vale, lo entiendo, así que por favor, baje el puño, madrastra Alfia. Con expresión satisfecha, se volvió hacia Zald y Zeus. Sigues dando tanto miedo como siempre, murmuró Zald en voz baja. ¿Qué ha sido eso? Nada. Respondió un poco demasiado rápido. Zeus quería tener una conversación privada con Zald y Alfia sin Belle en la habitación. Tenían que ponerse al día de muchas cosas a lo largo de los años, y algunas de sus conversaciones no eran adecuadas para los oídos de Belle. Y sobre todo, Zeus quería saber qué estaban haciendo aquí, aunque tenía una idea de por qué estaban allí. Belle, ¿puedes salir a buscar más agua del pozo? No sabía que hoy vendría gente, así que necesitamos más agua. Si necesitas ayuda, pídele a uno de nuestros vecinos que te ayude. Belle hizo una mueca, reacio a dejar a su nueva familia, pero se la quitó de encima. Está bien. Volveré lo antes posible. En cuanto confirmaron que Belle había abandonado el edificio, empezaron a hablar. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Zeus preguntó en un tono bajo. Zald y Alfia se miraron. Zald habló primero. En un principio, íbamos a ver a Belle desde lejos y a despedirnos, pero no pude evitarlo. En cuanto vi su pelo blanco, me puse delante de él antes de darme cuenta. Alfia suspiró. Supongo que esto significa que no seguiremos con el plan de Erebus. Alfia solo asintió como respuesta. Supongo que yo también me quedaré entonces. Zald cerró los ojos con una expresión algo conflictiva. El plan de Erebus. ¿Qué planeaba hacer? ¿Estabas trabajando para él? Los ojos de Zeus se volvieron agudos. Había conocido a Erebus y su personalidad cuando estaban juntos en los cielos, y se dio cuenta de que su plan no podía haber sido bueno. Zald y Alfia se miraron una vez más antes de contárselo todo a Zeus. Erebus se había acercado tanto a Zald como a Alfia sobre su plan para atacar Horario. El plan era atacar Horario con Evilus mientras estaba en su punto más débil, y después de infligir desesperación a Horario y sus ciudadanos, se convertirían en un trampolín para aquellos héroes en Horario. Todo para conducir a un futuro más brillante. El dragón negro no será derrotado a este ritmo. Cuando llegue el tiempo prometido, Horario será demasiado débil para derrotarlo a él y a la mazmorra. Por eso Erebus vino a nosotros con este loco plan. Nos convertiríamos en peldaños para los héroes de Horario, con la esperanza de que naciera el último héroe. Si todo salía bien, los héroes de Horario también se librarían de Evilus al final de todo.
Al final, estuvimos de acuerdo con su plan, pero convencí a Alfia de que al menos viera la cara de Belle una vez antes de seguir adelante. Y debido a nuestro egoísmo, el último héroe podría incluso no nacer. El mundo podría incluso ser destruido a este paso. Murmuró Alfia. Ya veo. Zeus lo asimiló todo, pero antes de que pudiera decir algo más en respuesta, Belle regresó. He vuelto con el agua, abuelo. He vuelto, tío Zald. Belle entró en la casa con una amplia sonrisa en la cara, y los rostros de los adultos se ablandaron al verle la cara. Pero... Belle. Creía haberte dicho que me llamaras madrastra Alfia. Perdón, madrastra Alfia. La próxima vez que cometas ese error, te golpearé. Ya me has pegado. Mientras Belle se frotaba la mancha de la frente, Zald empezó a hablar con Zeus. Voy a empezar a hacer los preparativos para la cena. No voy a comer nada que tú prepares, viejo. Oh. Muy bien, entonces. Belle, vamos a leer un cuento de hadas mientras esperamos. Está bien, abuelo. Yo soy el que está hablando con Belle en este momento, viejo bastardo. Vete a otra parte. En realidad, sería genial si desaparecieras por completo. Pero, Belle es mi nieto. Yo estaba aquí primero. Cuando Alfia y Zeus empezaron a discutir, Belle se dio cuenta de algo. Viendo a Zald hacer la cena en el fondo, a Alfia lanzar insultos hacia su abuelo, y a su abuelo encogerse de miedo, se dio cuenta de que era la escena a la que volvería todos los días ahora. Ya no se sentiría solo. Su familia se había hecho más grande y apreciaría cada momento que pasara con ellos. Habían pasado 3 años desde el fatídico encuentro de Belle con Alfia y Zald. No eran exactamente la familia más funcional, dado que Alfia era propensa a destruir la casa con su magia cada vez que se enfadaba, pero Belle había amado cada momento con ellos. Belle y Alfia regresaban a casa después de terminar un trabajo para el pueblo. Hacía poco que la estación se había convertido en invierno, y por eso tenían que tener mucho cuidado para no caer enfermos. Los días se oscurecían más rápido que en cualquier otra estación. Caminaban juntos hacia casa, Alfia tomaba la mano de Belle entre las suyas, cuando de repente Belle hizo una pregunta. Oye, tía, Togo. Un sonido increíble salió de la cabeza de Belle. Te golpearé. Ya me has pegado. Belle gritó entre lágrimas mientras se sujetaba a la parte superior de la cabeza. Ese puño suyo era demasiado rápido. No podías defenderte, esquivarlo, ni siquiera reaccionar ante él. El impacto, que le atravesó la parte superior de la cabeza, resonó en todo su cuerpo. Dolor. Sufrimiento. Fue un puñetazo gospel. ¿Te lo puedes creer? Es más rápido que incluso un canto súper corto. Las estrellas se dispersaron en el campo de visión de Belle, que contuvo las lágrimas en las comisuras de los ojos, haciéndole resbalar y caer sobre la nieve. ¿No te enseñé cómo llamarme? Madrastra Alfia. Muy bien. Alfia volvió a coger la mano de Belle. Entonces, ¿qué querías decirme? ¿No me pegarás otra vez? ¿Es algo que sabría antes de escuchar tu historia? Si es desagradable, te golpearé. ¡Qué miedo! Entonces, te daré una bofetada en su lugar. Eso también dolerá. En estos 3 años desde que fundió a Alfia y Zald, no hubo un solo día en el que no saliera magullado. Alfia, que amaba excesivamente la tranquilidad, era una reina neurótica. Era habitual que su mano volara antes que su boca. Si decía que algo era blanco, hasta el negro se volvía completamente blanco. La regla de la casa establecida hace 3 años era no irritar a Alfia. Una vez, cuando Belle y su abuelo hacían mucho ruido, ella, que leía el libro que había escrito en silencio sentada en una silla, cerró el libro. Ruidoso. Al decir esto, le dio un golpe en la frente que lo dejó inconsciente. La conciencia de Belle se hundió en la oscuridad. Cuando se despertó en su regazo, su abuelo estaba clavado en la pared, y solo se le veía de caderas para abajo. Zald, fingiendo no mirar, removía la olla, haciendo sopa para la cena. Sin embargo, la cocina de Zald, que era muy exigente con la comida, era un manjar, ya que no tenía la sensación de estar vivo. Había perdido el sentido del gusto, así que la comida no le sabía a nada. Además, su abuelo seguía clavado a la pared. Belle hizo todo lo posible para que no le temblaran las manos.
No te pongas muy quisquilloso. O te golpearé en la frente otra vez. Gigi. Odio el ruido. Declara en voz baja lo que necesites. Sí, señora. Lo siento. ¿Qué es eso? ¿De quién has aprendido esa expresión? Abuelo, me dijo que dijera eso, ese maldito viejo. Es un cáncer que solo trae malas influencias a tu educación. Como esperaba, ¿debería enviarlo volando al otro lado de unas 3 montañas con magia? Para. El abuelo morirá, así que por favor detente. Sobre todo, la compatibilidad de su abuelo, que había estado cuidando de Belle, con Alfia fue lo peor. Cuando Alfia intentó entrar en el cuarto de baño arrastrando a Belle, que forcejeó, su abuelo dijo yo también entraré mientras venía corriendo y un instante después le obligaron a salir de la casa. Para evitar que lo invadiera, Alfia lo enterró del cuello para abajo en pleno campo. Además, en otra ocasión en la que Alfia intentó dormir junto a Belle, también gritó yo también dormiré junto a Belle. Intentando meterse en la cama, sin embargo. Evangelio. Con esa palabra, todo había terminado. El techo y las paredes desaparecieron. O, mejor dicho, toda la casa había desaparecido. Solo quedaban el suelo y la cama de la habitación de Belle, que podía ver un hermoso cielo estrellado mirando hacia arriba. Belle, que se había convertido en la almohada que abrazaba a Alfia, seguía tumbado boca arriba temblando sin poder dormir. A la mañana siguiente, el andrajoso abuelo y Zal yacían en un mar de escombros. Después de eso, nadie volvió a oponerse a Alfia. Por cierto, la casa ya había sido reconstruida unas 10 veces. No te haré nada, así que déjame oírlo. Tirados por Alfia, reanudaron la marcha. Belle, que entrecerraba los ojos a la luz del atardecer, con decisión pero con timidez, intentó preguntar. ¿Mi verdadera madre, qué clase de persona era? Belle no sabía nada de sus padres. En el momento en que fue consciente de sí mismo, el único que estaba a su lado era solo su abuelo. Nunca se sintió triste. Pero seguía sintiendo que estaba solo. Pero ahora estaba bien. Después de todo, Belle tenía a Alfia y a los demás. Por lo tanto, era una simple pregunta. Quería intentar preguntarle a ella, que era quien más sabía sobre los padres de Belle. Alfia no se detuvo y siguió caminando hacia adelante, dejando pasar el tiempo por un momento. Después, separó lentamente los labios. Era amable. ¿Amable? Sí. Siempre tenía una sonrisa en la cara, y solo con estar allí, relajaba los corazones de los demás. Su cuerpo era débil, pero no dejaba que los demás sintieran que era frágil. Aunque solo decía cosas normales, te hacía darte cuenta de tus errores. Era extrañamente querida por todos, era una mujer muy pura. Puro, pero solo su resentimiento por la comida era terrible. ¿Eh? Una vez, me comí en secreto un caramelo que ella había estado esperando. En ese momento, casi parecía que iba a escupir el aliento de un dragón. Esa fue la primera vez que me resigné a morir. ¿Eh? Por la misma razón, cierta diosa, también se vio obligada a arrodillarse directamente sobre el suelo de piedra. Fue algo realmente digno de ver. Después de todo, esa arrogante mujer estaba conteniendo las lágrimas mientras temblaba de humillación. Al contrario que Belle, cuyos ojos se habían vuelto puntiagudos ante los comentarios que no podía ignorar, el tono de Alfia era muy tranquilo. Hablaba mucho más de lo habitual, e incluso su boca tenía signos de una sonrisa. Sin duda era amor genuino. Desde que tuvo que depender de los demás para vivir, tu madre nunca olvidó el valor de vivir. No se rebajaba, no se olvidaba de dar las gracias a los demás, no se doblegaba ni siquiera ante el dolor infernal, y aunque sonreía, se tomaba el vivir del presente más en serio que nadie. Por eso tu madre era más amable que nadie. Que Belle creciera sano sin saber de enfermedades incluso ahora, fue gracias a nadie más que a su madre, Alfia se lo enseñó. En realidad, no estaba planeando reunirme contigo, ¿eh? Fue entonces cuando sus palabras se detuvieron y se produjo un momento de silencio. A medida que las sombras de ambos iluminadas por el sol poniente se iban extendiendo, Alfia parecía perderse en sus recuerdos, revelando sus pensamientos más íntimos. Pensé que no debía aparecer delante de ti. Al cabo de un rato, Belle comprendió el significado de sus palabras y pareció estar a punto de llorar.
Ese sentimiento de tristeza superaba la soledad de no tener a sus padres. Vivía con su abuelo en la casa que estaba a las afueras de la ciudad, leía historias de héroes y confiaba en los personajes de esas historias para aliviar su soledad. Probablemente hubo un futuro así. Pero ahora que conocía su calor, era imposible. Mantenía los ojos cerrados y no sonreía mucho, pero aún así acariciaba a Belle con movimientos torpes. Le regañaba y a veces le castigaba, pero aún así cogía la pequeña mano de Belle y le protegía. La mujer neurótica, egoísta, violenta y muy torpe que tenía ante sus ojos, fue la que enseñó a Belle lo que era una madre. Por eso, quería que no dijera cosas tan tristes. Con lágrimas en los ojos, Belle levantó la cabeza y miró a Alfia, que caminaba a su lado. Entonces, ¿por qué has aparecido delante de mí? Sus sollozos atraparon esas palabras en su garganta, pero Alfia aún así le respondió. Sucumbí a la tentación. Y preocupada por el hijo que dejó mi hermana menor, me adentré en estas montañas junto con Zald. En realidad planeaba verte de lejos y luego marcharme. Tras decir eso, sus labios se curvaron de forma inusual. Era una sonrisa de autodesprecio. Pero en cuanto vi ese pelo blanco tuyo, fue inútil. Incapaz de resistir lo que brotaba dentro de mí, cuando me di cuenta, ya estaba frente a ti. Belle recordó el día en que conoció a Alfia. Ese día fue claramente una encrucijada. Si no hubiera sucumbido a la tentación, Alfia no habría aparecido realmente delante de Belle. El destino de ambos no se habría cruzado y, sin encontrarse, la historia habría continuado. Te pareces mucho a Metería. Ese pelo blanco tuyo, tu cara, tu sonrisa, todo es herencia de tu madre. De mamá, solo una cosa, solo tus ojos son herencia de tu padre. Cada vez que veo esos ojos rojos, me dan ganas de perforarlos. Y ante Alfia, que en un instante empezó a emitir una atmósfera inquietante, Belle se asustó. En cualquier caso, no volvería a preguntar por su padre. No quiero alejarme de ti, madrastra Alfia, ni del tío Zald. Aunque quieras que estemos contigo para siempre, ni siquiera los dioses pueden concedérnoslo. No somos eternos. Estar siempre juntos, eso es imposible. Cuando Belle dijo eso como un acto de desesperación después de escuchar sus palabras, Alfia respondió con indiferencia. Aunque no lo quieras, la separación llegará sin falta. No lo olvides. Así las cosas, ese momento estaba cerca, pensó Belle sin querer. Después de todo, el número de veces que Alfia tosía había aumentado. Belle sabía que a menudo tosía violentamente en un lugar donde no había nadie. También sabía que en ella se mezclaba sangre roja. Sabía que Zald también estaba enfermo y vomitaba en lugares donde Belle no estaba. Belle cumpliría 7 años este año. Habían pasado 3 años desde que conoció a Alfia y Zald. El momento de la separación se acercaba poco a poco. Belle lo comprendió con pensamientos que parecían desgarrarle el pecho. Su conversación se interrumpió. Todo en su campo de visión se tiñó del color del crepúsculo. El sol poniente que alcanzaba la cresta de la montaña era tan deslumbrante que los ojos de Belle llorando volvieron a humedecerse. Mientras sujetaba con fuerza la mano que no le devolvía el apretón, recorrió el largo camino de vuelta a casa. Alfia dejó de hablar, y odiando el silencio, Belle buscó desesperadamente un tema. Luego, al final, hizo otra pregunta. El dios, que vino ayer, está bien, que lo hayas enviado de vuelta. Ocurrió el día anterior. Un tal dios visitó la casa de Belle y los demás. Tenía el pelo negro con mechones de color ceniza. La ropa que llevaba también era negra, era claramente como un habitante de las tinieblas. Su rostro era extremadamente ordenado e incluso Belle, que es de su mismo sexo, estaba fascinado, pero su expresión que no sonreía en absoluto era aterradora por alguna razón. El dios que dijo buscar a Alfia y Zald, mantuvo con ellos una conversación sobre algo difícil de entender. Solo en ese momento, su abuelo, que siempre estaba haciendo ruido, se calmó. Y entonces, tras escuchar su historia, Alfia y Zald después de guardar silencio por un momento. Vuelve. Eso fue lo que le dijeron. Y luego ambos se disculparon con un lo siento con cara triste. El dios frunció el ceño por un momento y luego sonrió por primera vez diciendo: no te disculpes. Parecía un poco decepcionado, pero con expresión aliviada, se marchó rápidamente. Sí. Está bien.
Alfia asintió con calma cuando él preguntó. Estuvieran allí o no, ese dios maligno probablemente tenía algún otro sustituto para Alfia y Zald. Yo te elegí a ti. Dejarte y elegir el mal ya es imposible. Mal. El mal. Gente malvada que siempre aparece incluso en las historias de los héroes. Belle también entendió algo así. Sin embargo, el mal del que hablaba sentía algo diferente. Así que Belle volvió a preguntar qué era. Destruir absolutamente todo, manchar el orden con el caos, existencias que cuestionan la justicia. Y luego asesinar a mucha gente. ¿Asesinato? Sí. Convertirnos en el peldaño para los héroes de la próxima generación. Arrebatando los tesoros de mucha gente, siendo odiados, ganándonos su resentimiento, y luego guiándoles hacia la mejora, les confiaríamos el futuro. Con el fin de salvar el mundo. El todavía joven Belle no entendió muy bien la historia de Alfia. Así que intentó pensar sustituyéndose a sí mismo. El mal existía y podía haberse llevado a Alfia y a los demás de Belle. Alfia y los demás morirían. Ya no podía reunirse con Alfia y los demás. No lo permitiría. Algo así no lo permitiría. Aunque fuera por algo como salvar el mundo, Belle Cranel nunca permitiría semejante maldad. Por muy noble o trágica que fuera la determinación, Belle, la gente que le fue arrebatada, no reconocería en absoluto a esos criminales. Así que fue estupendo que Alfia y Zald no tuvieran que cargar con esa responsabilidad. Eligieron el camino en el que no serían odiados por nadie. Belle se sintió aliviado. A pesar de eso. Pero, como no elegimos el mal, el mundo probablemente será destruido. Su perfil mostraba pesar. A pesar de no ser el blanco del odio de nadie y de no llevar la marca de un pecador, parecía avergonzada de sí misma por no haberse corrompido. Alfia suspiró. El último héroe, probablemente no nacerá. Una voz de vergüenza que Belle nunca antes había oído y una expresión efímera como ninguna que hubiera visto. ¿Por qué estaba Alfia tan triste? Belle no lo sabía. Era imposible que lo supiera. Por lo tanto, Belle pronunció esas palabras. Si es así, me convertiré en un héroe. Los pies de Alfia se detuvieron. Yo me convertiré en el último héroe. Belle también se detuvo y dijo que a su perfil. Por eso, mamá, triste por la próxima separación entre ellos y mientras contenía las lágrimas, miró a su única madre en el mundo con sus ojos rojos como rubíes. Los brazos de Alfia perdieron su fuerza y sus dedos resbalaron de la mano de Belle. El viento agitó el trigo dorado, produciendo un sonido silencioso. Lo que el cielo crepuscular oyó no fue en absoluto un discurso vacío, sino una promesa que el muchacho se impuso a sí mismo. Quizá en algún momento, Belle Cranel maldiga a la elección de este día. Tal vez cuando se dé cuenta del tamaño de esta carga, estando en un lugar donde ya no podía volver atrás, se sienta desesperado. Aún así, ahora. No, incluso si se volviera así, aún, él. Maldito niño insolente. Se enorgullecería de grabar la sonrisa que apareció en su rostro en ese momento. Como un héroe, regaló una sonrisa a una persona importante. Señalando la esperanza, le mostró el futuro. Con el objetivo de alcanzar un ideal, decidió empezar a caminar, a partir de hoy. Sin ninguna aspiración, sin siquiera abrazar un deseo, simplemente grabando esa promesa en su pecho. A partir de ese momento, el chico se había convertido en un héroe. Ya que hablaste de ser un héroe delante de mí, resígnate. No permitiré que te retractes. ¿Sí? Entonces, a partir de esta noche te haré más fuerte. Esta noche, ¿debo arrojarte a un nido de monstruos y dejar que te deshonren primero? ¿O atarte a una roca en el fondo del río para mostrarte la sensación de la muerte? Como no hice ningún entrenamiento, no entiendo cómo hacerlo. ¿Crees que eso se llama entrenamiento? Imbécil. Si no ves a través de la frontera de la vida y la muerte, no conocerás tus límites. Para convertirte en algo parecido a un héroe, debes superar 300 veces el límite. ¿Cuál es el significado del límite entonces? Alfia, que empezó a hablar sin cesar, parecía disfrutarlo. Belle empezó a lamentarse rápidamente. Cuando se estaba poniendo pálido y derramando sudor, una mano extendida pasó inesperadamente por su blanco cabello. Y un momento después. Por eso, solo un poco más, vamos a estar juntos. ¿Sí?
Sus párpados se abrieron y sus hermosos ojos miraron a Belle. Belle superpuso su pequeña mano sobre la que ella extendió junto con una sonrisa. Cogidos de nuevo de la mano, recorrieron el camino crepuscular de vuelta a casa. En la cima de una pequeña colina, caminaron hacia su abuelo y el hombre que aún ahora los observaba y esperaba. Belle ya no lloraba. No tenía motivos para llorar. Para mostrar esperanza a los antiguos héroes, mostró una sonrisa. Tranquila y serenamente, en el camino nocturno que continuaba hacia el futuro, avanzaba. Esa noche, Belle había declarado su intención de convertirse en héroe a su abuelo y a Zald. Su abuelo solo pudo sonreír irónicamente. Siempre había leído a Belle sobre esas historias de héroes, así que no era una gran sorpresa que Belle quisiera convertirse en uno de ellos. Si es así, deberíamos decirle la verdad, viejo. ¿La verdad? Zeus se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de volverse hacia Belle. Belle. A decir verdad, no soy tu verdadero abuelo. ¿Eh? El anciano es en realidad el dios Zeus. Cuidó de ti porque tu padre y tu madre se lo encomendaron. ¿Un dios? Pero el abuelo no parece un dios en absoluto. Incluso mi propio nieto es cruel conmigo. De repente, Zeus se puso a llorar en un rincón mientras Belle solo podía rascarse la cabeza confundido. Para Belle, era difícil conciliar a su abuelo como uno de los dioses que vagaban por el mundo inferior. Por mucho que odie admitirlo, ese viejo es mi dios. Él me dio mi falna hace mucho tiempo, cuando éramos conocidos como una de las dos familias más fuertes de Horario. Zeus familia. Falna es con lo que los dioses y diosas bendicen a la gente, ¿verdad? ¿La fuente del poder de mamá y el tío Zald? Sí, así es. Sin embargo, a diferencia de Zald, mi falna proviene de la diosa Hera. Formé parte de Hera familia, la otra antigua familia más fuerte de Horario. Eso significa que mamá y el tío Zald eran héroes. Belle se volvió hacia Zald y Alfia con estrellas en los ojos. Este chico realmente ama a los héroes. Zald no pudo evitar pensar que como Belle los había mirado con una expresión de pura admiración. Aún así, era difícil decir que no eran héroes. Zald había asestado el golpe mortal al Behemoth, y Alfia había acabado con el Leviatán. Las familias Zeus y Hera habían vencido a dos de las tres grandes búsquedas del mundo inferior. No era exagerado decir que eran unos de los héroes de la era de los dioses. Sin embargo, al mismo tiempo, con la reunión de todos esos héroes en Horario, seguían perdiendo ante ese dragón negro. Eran restos de una era pasada. Todos los héroes más fuertes de Horario habían perecido contra ese calamitoso dragón. Múltiples niveles 6, 7, incluso dos niveles 8 y un único nivel 9 ni siquiera fueron capaces de hacerle un rasguño a ese dragón. Sin embargo, el héroe más fuerte de todos los tiempos, Albert, había conseguido deshacerse de uno de los ojos de aquel dragón. Supuestamente, él solo. Un hombre anterior a la era de los dioses, que había superado numerosas pruebas y lo había hecho todo sin un falna. Las familias Zeus y Hera no eran en absoluto arrogantes. No era descabellado pensar que tras derrotar a dos de las tres calamidades del mundo inferior serían capaces de derrotar a la última calamidad. Querían convertirse en los llamados últimos héroes del mundo, para traer una era de paz en la que nadie tuviera que vivir temiendo a ese dragón negro. Pero al final, no importaba. Era frustrante. Exasperantemente irritante. No podían hacerle ni un rasguño a ese dragón. Aquellos aventureros que habían vencido múltiples pruebas ante la desesperación, que habían sido las personas más valientes de todo el mundo, que tenían más poder que nadie en el mundo, no pudieron hacer otra cosa que huir de aquel dragón negro. Y al final, en lo que más tarde se llamaría la era oscura de Horario, la era de la desesperación había llegado para todos los que vivían en Horario. Evilus había visto la oportunidad de atacar a Horario en su punto más débil. Si Horario, la pieza central de todo el mundo caía, entonces el resto del mundo acabaría cayendo también. Incluso ahora, Horario estaba luchando contra el clan de Evilus y Erebus. ¿Héroe, eh? Hubo un tiempo en que nos llamaban así. Murmuró Zald. Basta de esta charla ociosa. Empecemos a hablar del entrenamiento de Belle. Belle solo pudo tragar saliva ante sus palabras, pero se había preparado para esto en cuanto declaró que se convertiría en héroe.
Entonces, ¿deberíamos darle su falna de inmediato? Zald preguntó. No quiero que Belle tenga la bendición de ese vejestorio pervertido, pero supongo que es nuestra única opción. Alfia suspiró. Eres tan mala, Alfia. Pero no creo que deba darle mi falna. Todavía está el caso de nuestras familias exiliadas de Horario. Ante eso, los adultos de la sala hicieron una mueca mientras Belle se limitaba a mirarlos interrogadoramente. Después de haber sido derrotados por el dragón negro, Loki familia y Freya familia los habían desterrado de Horario. Los únicos restos de aquella batalla eran unos pocos aventureros de bajo nivel, y sus familias eran responsables del desastre que se conoció como la Edad Oscura de Horario. No contribuían en absoluto a combatir el caos que se estaba produciendo en Horario. Fueron estos dos factores los que llevaron a la mayoría de los ciudadanos de Horario a tenerles rencor, por muy irracional que fuera. El dragón negro tiene que ser derrotado en algún momento. Sin su muerte, la gente del mundo nunca podría vivir en paz. Zeus familia y Hera familia fueron los únicos que intentaron luchar contra el dragón negro después de que Alberto consiguiera herirlo hace miles de años. Los ciudadanos de Horario solían vivir en uno de los lugares más seguros del mundo. Ver cómo su querido Horario se convertía en una tierra de ladrones, pobreza y depresión les hizo culpar a esos mismos héroes que antes habían protegido Horario. Finalmente, el gremio, junto con Loki familia y Freya familia, no tuvieron más remedio que exiliarlos para apaciguar a sus ciudadanos. No es que Zeus guardaran rencor a Horario. Era la mejor solución en aquel momento, pero también significaba que ningún hijo de su familia podría volver allí. Horario tampoco perdería mucho, porque suponían que la mayoría de los aventureros de clase alta ya habían muerto en la lucha contra el dragón negro. Podían permitirse perder algunos aventureros de clase baja para apaciguar a sus ciudadanos. Si ven a Belle con mi símbolo en la espalda, puede que ni siquiera le dejen entrar en Horario. Cuando Horario consiga recuperarse de la pérdida de nuestras familias, quizá podamos volver, pero quién sabe cuánto tardará eso. Eso es un problema. ¿Qué debemos hacer entonces? Mientras reflexionaban sobre una solución, Belle solo podía mirarles a la cara. En realidad no sabía qué decir, así que solo podía mirarlos fijamente. De cualquier manera, lo entrenaremos para ser un héroe. Cuando venga a Horario, simplemente se convertirá en el nivel 1 más fuerte que Horario haya visto jamás. Declaró Alfia. Alfia era la aventurera con más talento del mundo. Los dioses le habían dado el sobrenombre de demonio del talento por lo talentosa que era. Era una de las pocas aventureras que había conseguido salvar la distancia entre niveles, habiendo derrotado a muchos aventureros que estaban por encima de su nivel en el pasado. Podría haber sido capaz de derrotar a aquella emperatriz de nivel 9 en sus mejores tiempos, a pesar de estar 2 niveles por detrás de ella. Por eso confiaba en poder enseñar a Belle los conocimientos y las tácticas necesarias para ser fuerte, independientemente de tener o no un falna. Zald solo pudo suspirar, como si se lo esperara. Eres la misma de siempre, Alfia, Belle. Si realmente quieres convertirte en héroe, te someteremos a un entrenamiento interminable. Será doloroso. Puede que quieras parar a mitad de camino, pero no te dejaremos. Dado esto, ¿estás absolutamente segura de que quieres hacerlo? Quiero convertirme en un héroe, pase lo que pase. No importa lo que me eches, voy a convertirme en un héroe y salvar a mamá y al tío Zald. Los ojos de Alfia se abrieron y los de Zald se abrieron de par en par ante su última afirmación. Sabían que Belle había querido convertirse en un héroe desde el fondo de su corazón. Pero no esperaban que Belle dijera que también quería convertirse en héroe por el bien de ellos. Sonrieron brevemente antes de que Alfia recogiera una pila de libros. Entonces, empecemos inmediatamente. Para el primer día, espero que memorices estos 10 libros para mañana. Esta noche os voy a examinar para ver si recordáis el contenido o no, porque esta información es necesaria para el entrenamiento físico de mañana. Pero, 10 libros. Todos eran libros muy gruesos con títulos variados como Entrenamiento de Fuerza o Fundamentos de las Armas. Sin excusas. Si fallas una sola pregunta, te golpearé.
Con eso, Belle tomó los libros de las manos de Alfia e inmediatamente corrió a su habitación para empezar a estudiar. No había nada más doloroso que un golpe de evangelio. Zald y Zeus solo pudieron apartar la mirada temerosos de Alfia. Era solo un pequeño paso en su viaje para convertirse en héroe. Pero ese pequeño paso de aquel niño cambiaría el mundo para siempre. Se enteró de nuestras enfermedades. Tenía una sospecha, pero oírle decir que quería salvarnos lo confirmó. Las enfermedades de Alfia y Zald empeoraban día a día. Se mostraban valientes siempre que Belle estaba cerca, pero incluso Belle se dio cuenta de que estaban empeorando. Ambos no están planeando dejar a Belle solo, ¿verdad? Zeus preguntó. Antes de hoy, pensaba que dejaría a Belle todo lo que sé con los libros que escribí, y luego moriría en algún lugar donde no pudiera verme. Pero ahora, Belle había dicho que quería salvarlos. Dijo que quería convertirse en un héroe por su bien, y que se convertiría en el último héroe. Tenemos una obligación. Ver a Belle convertirse en un héroe con nuestros propios ojos. Dijo Zald. Sí, así es. Debemos verlo convertirse en héroe antes de morir. Belle no lo sabía, pero Alfia y Zald pensaban que ya habían sido salvados por él hace mucho tiempo, el día en que se conocieron. Por Belle, harían cualquier cosa para hacerle feliz. Para ver su sonrisa, tendrían que vivir más que su esperanza de vida actual. Y Belle era igual. Haría cualquier cosa por verlos felices, para convertirse en el héroe que ellos no pudieron ser. Belle haría cualquier cosa para salvar a su familia de sus enfermedades. Los mejores sanadores de Horario no pudieron curar ninguna de nuestras enfermedades, pero hoy que había un sanador prometedor de Dianceps familia que podría ayudar en el futuro. Bueno, no podemos irrumpir en Horario y que ella nos cure, ¿verdad? Incluso si ella tiene una cura milagrosa. Quizá dentro de unos años, cuando Horario vuelva a la normalidad. Por ahora, tendremos que seguir retrasándolo con los mismos métodos que hemos utilizado en el pasado. Para Alfia, ese método significaba comer la rama de un árbol sagrado que solo se encontraba en los bosques élficos. Era muy raro conseguirlo, pero cuando había estado en Era Familia, tenían los recursos para adquirirlos para ella y su hermana. En el caso de Zald, tuvo que consumir una hierba que podía servir como desintoxicante encontrada en Dedine. Aunque no era tan rara como la rama de un árbol sagrado, seguía siendo lo suficientemente poco común como para ser difícil de encontrar. Zeus familia igualmente tuvo los medios para adquirirlas en el pasado. Zeus tomó la palabra. Nos estamos quedando sin existencias, ¿eh? En ese caso, usaré mis conexiones para encontrar más de esos artículos. Puedo pedir 1 o 2 favores a los otros dioses y pedir ayuda a mis otros hijos. Viejo, al menos el viejo pervertido se hace útil de vez en cuando. ¿No puede ser al menos un poco más amable conmigo, Alfia? Al oír las fuertes discusiones de los miembros de su familia a través de la puerta, aunque Belle habría jurado que estaba a punto de oír las palabras Evangelio en cualquier momento, Belle sonrió. Se volvió hacia sus libros con una resolución tranquila y empezó a leer. Nota del autor. Parte de este capítulo fue originalmente tomado del Dan Memo SS If. Kiedre Amina Far Place, traducido por Rigel 31415 en la Wikia, con algunas ligeras alteraciones para intentar que encajara en esta historia. Originalmente, quería escribir mi propia versión de esa escena, pero por mucho que seguí pensando, me di cuenta de que realmente no podía vencer a un escritor profesional en su propio juego. Esta es la primera vez que escribo un fanfiction después de leer innumerables fanfiction a través de múltiples fandoms. No me considero muy buena escritora, así que espero que me tengáis paciencia. Gran parte del contenido que voy a escribir está sacado de las múltiples fuentes de contenido de Dan Machi, incluyendo las novelas principales, Sword Oratoria, Familia Chronicle, y finalmente Dan Memo. Pido disculpas de antemano si os parece que ya habéis leído gran parte de este contenido antes, pero siento que realmente quiero escribir sobre ese contenido para poder encajarlo en mi narrativa general de esta historia.